Hola amigas y amigos, en este vídeo aprenderemos a hacer estos pendientes con hexágonos, hechos con la técnica de Brick Stitch. Os dejo un vídeo en la descripción por si tenéis alguna duda sobre esta técnica. Con estos hexágonos también podréis hacer colgantes y pulseras. Espero que os guste. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en 5 colores, hilo para Miyuki o hilo Fireline, aguja para Miyuki, 2 ganchos de pendientes y 2 topes, anillas que puedan pasar a través de las delicas, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 70 centímetros de hilo y enfilamos 2 delicas blancas. Las pasamos hacia la mano izquierda hasta que tengamos en este lado más corto unos 15 centímetros para después rematar este lado del hexágono. Pasamos la aguja en sentido contrario a través de la primera delica. Tiramos del hilo y las colocamos en paralelo. Ahora pasamos a través de la segunda delica hacia abajo. Y a la izquierda por la primera hacia arriba. Esto lo hacemos para que se nos quede esta primera fila más reforzada. Y ahora volvemos a pasar hacia la derecha, hacia abajo por la segunda delica. Y así nos tiene que quedar. Ahora ponemos otra delica blanca. Y pasamos la aguja de arriba hacia abajo por la segunda. Lo hacemos igual que antes, 2 veces. Esta sería la primera vez. Tiramos del hilo, la colocamos hacia arriba por la que acabamos de poner. La segunda vez por la penúltima. Y hacia arriba por la última. Y tiramos del hilo. Y así se nos va quedando. Ahora enfilamos una delica azul y la pasamos de abajo hacia arriba por la última blanca que hemos puesto. Y a la derecha de arriba hacia abajo por la azul. A la izquierda subimos por la blanca. Y hacia la derecha bajamos por la azul. Ya hemos terminado esta primera vuelta y así se nos tiene que quedar. Tenemos los 2 hilos hacia abajo. Ahora para comenzar la segunda vuelta tenemos que dar la vuelta a la fila para que se nos queden los 2 hilos hacia arriba. Y vamos a comenzar haciendo un aumento. Para eso vamos a poner 2 delicas azules. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de la blanca de la vuelta anterior y del azul que tenemos también de la primera fila. Y ahora subimos hacia arriba por esta segunda azul. Tiramos. Y las colocamos. Y así se nos tiene que quedar
este primer aumento. Ahora ponemos una delica blanca. Y lo hacemos de la misma manera, de atrás hacia adelante, pasamos por debajo del hilo que tenemos entre medias de estas dos blancas. Tiramos y subimos hacia arriba por la blanca. Tiramos del hilo y la colocamos. Ahora ponemos otra blanca. Y subimos por la misma. Tiramos del hilo para colocarlas y así se nos va quedando. Y ahora ponemos una última delica de color gris. Es un gris oscuro, es un gris antracita. Podéis utilizar otro color si preferís. Para hacer este aumento del lado izquierdo, vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de estas dos delicas. La primera de la primera vuelta y la que acabamos de poner. De atrás hacia adelante para coger el hilo. Y volvemos a subir por la misma. Tiramos y ajustamos. Vemos que se nos queda un poquito separado este hilo, bueno, esta delica de la primera vuelta, pero luego como tenemos que subir para rematar este hilo, se queda más unido. Tiramos y así nos tiene que quedar. Ahora comenzamos la siguiente vuelta haciendo un aumento. Ponemos dos delicas grises, pasamos la aguja de atrás hacia adelante, entre medias de la gris y de la blanca. Las colocamos y subimos por la segunda. Y tiramos. Ahora ponemos una blanca. Y subimos por la misma. Y ahora tenemos que terminar poniendo 3 azules. Vamos a poner 2 y después hacemos un aumento. Primero una, la primera azul. La segunda. Tiramos del hilo y las colocamos. Y ahora vamos a hacer
el aumento con la tercera delica azul. Pasamos de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de estas dos azules. Pasamos hacia detrás y subimos por esta misma. Y ya tenemos hecho el aumento de este lado derecho. Y así se nos va quedando. Ahora comenzamos la cuarta vuelta con un aumento también de 2 delicas azules. Ponemos otra delica azul. Y una cuarta delica también azul. Ahora ponemos 2 grises. La primera, la segunda y hacemos un aumento en este lado izquierdo con una delica gris también. Giramos, pasamos de atrás hacia adelante entre medias de estas dos grises. Subimos por la misma y tiramos del hilo. Y así se nos tiene que quedar el final de esta cuarta vuelta. Comenzamos esta quinta vuelta haciendo un aumento con 2 delicas grises. Igual que antes, la pasamos de atrás hacia adelante. Y hacia arriba por la segunda. Y ponemos otra delica de color gris a continuación. Y ahora ponemos 5 delicas azules. Las colocamos, que se queden bien colocadas. Y ahora las azules. Esta es la primera.
segunda, la tercera, la cuarta, y ponemos la quinta, que va a ser el aumento del lado derecho. La colocamos y subimos el hilo por la aguja por la misma. Y así se nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la sexta vuelta haciendo una disminución. Para eso vamos a pasar la aguja a través de la segunda delica, la que tenemos a la izquierda, hacia abajo. La que tenemos justo debajo a la izquierda, hacia abajo. Tiramos del hilo para que se nos quede escondido. Ahora hacia la derecha, hacia arriba. Y volvemos a subir por la segunda delica. Ya tenemos hecho, tiramos del hilo y ya tenemos hecha la disminución de este lado derecho. Después de haber hecho esta disminución, ponemos 2 delicas azules y pasamos la aguja a través del siguiente hilo. Las colocamos, tiramos del hilo y subimos por la segunda. Y vemos cómo queda la disminución. Y ahora añadimos 3 azules más. En total tenemos que tener 5 azules. Esta sería la tercera. La cuarta. Y la quinta. Y finalizamos poniendo 2 grises.
Tiramos y así nos tiene que quedar el final de esta vuelta. Como vemos, la disminución de este lado izquierdo nos queda sin tener que hacer nada, solamente poniendo una delica menos de la que deberíamos poner si hiciéramos un aumento. Comenzamos haciendo la séptima vuelta con una disminución. Para eso tenemos que pasar la aguja solamente con el hilo hacia la derecha por la segunda delica. Hacia abajo a la derecha por la gris. Tiramos del hilo para que se nos quede escondido. A la izquierda hacia arriba. Tiramos y se nos queda escondido el hilo. Y volvemos a subir por la segunda para comenzar esta vuelta. Tiramos del hilo y comenzamos poniendo una delica gris y una azul. Subimos por la azul y ahora tenemos que poner 4 azules más. Tiramos y ponemos las 2 que nos faltan. Subimos por la misma. Tiramos y las colocamos. Y así se nos tiene que quedar el final de esta vuelta. Comenzamos esta octava vuelta haciendo una disminución, igual que hemos hecho antes. Pasamos la aguja hacia la izquierda por la segunda. No tiramos mucho del hilo para que no se nos quede levantada la última. Bajamos hacia abajo a la izquierda. Y ahora hacia la derecha subimos. Tiramos del hilo y se nos queda escondido. Y subimos por la segunda. Comenzamos poniendo 2 delicas azules. Y ponemos otras 3 azules más hasta tener un total de 5. Esta es la tercera.
la cuarta, y la quinta y última. Y así nos ha quedado el final de esta vuelta. Comenzamos la novena vuelta con una disminución igual que hemos hecho en las otras vueltas. Pasamos hacia la derecha, hacia abajo, hacia su derecha abajo, a la izquierda hacia arriba, tiramos del hilo para que se nos quede escondido y subimos por la segunda. Y comenzamos con 2 azules. Las colocamos y pasamos por la segunda. Y ponemos otras 2 azules. En total tenemos que tener 4. Y ya tenemos hecho nuestro hexágono. Ahora vamos a rematar los hilos. Pasamos la aguja solamente con el hilo hacia la izquierda, hacia abajo, la siguiente hacia arriba, y la siguiente hacia abajo. Y pasamos por todas las delicas que tenemos en este lado, incluida la que nos hace de vértice. Tenemos que pasar por 5 delicas, las 2 azules y las 3 grises. Ahora tenemos que ir hacia la derecha, hacia arriba, y subir por la gris. Tiramos del hilo para que se nos quede escondido. Subimos hacia arriba por la siguiente gris. Hacia arriba, a la derecha, por la azul. Tenemos que coger solamente esta. Ahí está. Tiramos del hilo para que se nos quede escondido. Y subimos por la que tenemos justo encima a la derecha.
Y ahora cortamos con cuidado el hilo a ras. Enhebramos el hilo más corto y pasamos la aguja a través de la delica blanca que tenemos encima de donde nos ha salido el hilo, la que tenemos justo a la derecha de la gris. Hacia arriba. Y así se nos quedan más unidas las delicas de la primera fila. Así tiramos. Ahora hacia la derecha bajamos por la blanca. Y por la derecha, y hacia la derecha por la blanca también de la primera fila. Ahora pasamos la aguja a través de todas las delicas del borde. Pasamos primero por esta azul y todas las que tenemos hasta el vértice. Y subimos por las otras tres que vienen a continuación. La primera, segunda y tercera. No salimos por la última, salimos por la penúltima. Ahora vamos hacia la izquierda. Bajamos. Y bajamos por unas cuantas delicas más. Cuando ya lo tengamos el hilo asegurado, cortamos con cuidado a ras. Y así nos queda nuestro hexágono. Después de haber hecho nuestro hexágono, hacemos otros dos de la misma manera. Pueden ser con los mismos colores o con otros diferentes. Unimos nuestros tres hexágonos con dos anillas. La que nos une el color celeste con el azul cian y el azul cian con el rosa. Aquí tenemos una anilla y aquí tenemos la otra. Y luego ponemos una última anilla en este vértice para unir el gancho del pendiente. Y así nos ha quedado. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!